Acabamos de leer una porción muy interesante de la palabra del Señor ubicada en el libro de Daniel desde el capítulo 1, del verso 3 al 8, donde nos menciona algo trascendental que pasó para Jerusalén y el pueblo de Israel. Fue algo lamentable, una situación de cautiverio, de esclavitud. Y quiero titular este sermón: Cautivos pero en el palacio. Cautivos pero en el palacio. El cautiverio o exilio babilónico se refiere al periodo de tiempo en la historia de Israel cuando los judíos fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor en Babilonia. Dios usó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría, de rebelión contra él. En el año tercero, durante el reinado del rey Israel, el hombre llamado Joacín, en el año 604 a.C., Dios le envió una profecía a Israel y Joacín no quiso atender a la voz de Dios. Joacín, el rey de Israel, fue un rey infiel y no tuvo temor de Dios, ni se percató de la advertencia que Dios le había enviado a través del profeta. Años después, Nabucodonosor llevaría sus ejércitos contra Judá hasta que asediaron a Jerusalén durante más de un año, matando a muchas personas, destruyendo el templo judío, tomando a miles de judíos cautivos y dejando a Jerusalén en completas ruinas. Sin duda, hermanos, fue una temporada muy difícil para el pueblo de Dios. Su ciudad principal fue tomada. El templo que representaba lo más sagrado para los judíos fue destruido, quebrando la moral, la fe del pueblo hebreo. Ahora ya no serían un pueblo autónomo y libre. Ahora eran esclavos llevados en cadenas. Las mujeres, dicen las historias, las separaban de sus hijos y esposos y eran violadas y llevadas como sirvientas a los babilonios. Los niños de pecho eran asesinados. Los hombres eran llevados cautivos para servir en diferentes áreas según su condición, y algunos de ellos eran llevados al palacio para ser sirvientes y eunucos. El profeta Jeremías, muchos años atrás, ya había profetizado que Judá estaría cautiva en Babilonia durante 70 años. Y es aquí precisamente, mis queridos hermanos, donde vemos a Daniel y a los tres jóvenes en el escenario, llevados cautivos siendo ellos tan solo unos adolescentes. Ellos en Israel habían sido hijos de nobles, hijos de reyes, del linaje real, herederos de la realeza en Israel. Pero ahora ellos tienen que presenciar la destrucción de su ciudad, la muerte de sus padres, el despojo de sus propiedades, el exilio de su cultura y de sus costumbres hebreas. Los sueños que tenían ahora estaban totalmente destrozados y su herencia ahora era el destierro y el anonimato. Pero lo más difícil tal vez para ellos fue ver el templo donde ellos tenían la costumbre de ir a adorar a Dios física y presencialmente. Ahora solo eran escombros y ruinas. Hermanos, déjeme decirle algo sin temor a equivocarme esta tarde. Para estos judíos que estaban siendo llevados cautivos, el golpe más fuerte que ellos recibieron fue la destrucción del templo. Para un judío su vida giraba en torno al templo. Ahí era el único lugar donde podían adorar. Ahí era el único lugar donde llevaban sus ofrendas y sacrificios. Ahí podían recitar sus plegarias y sus cánticos. Ahí en el templo podían habitar cerca de su Dios. Pero Babilonia destruyó lo más sagrado para el pueblo de Israel, el templo. Y no solo eso, sino que ahora los judíos debían olvidar sus costumbres y hasta su Dios, para adoptar ahora las costumbres de los babilonios, para aprender la lengua de los caldeos y adorar a dioses paganos que habían en Babilonia. Quiero decirle que precisamente en el tiempo ahora en el que la iglesia está viviendo, en el año 2023 y en los últimos años que hemos vivido, en esta última generación donde Dios va a levantar a su pueblo, a su iglesia, donde las profecías hoy más que nunca se han cumplido al pie de la letra,
Estamos viviendo en tiempos muy similares a este pasaje de Daniel que acabamos de leer. Babilonia es el tipo del sistema del anticristo, de Satanás. El enemigo en este tiempo se ha levantado en un ataque frontal y directo contra la iglesia y contra la sociedad. El enemigo se ha levantado y el sistema del mundo se está preparando para recibir la manifestación del anticristo. Pero como todavía no se puede manifestar el hombre de iniquidad porque la iglesia y el Espíritu de Dios todavía está en el mundo, pero ya está presenciando, está dando síntomas, pasos pequeños pero firmes de lo que va a venir para este mundo. Y la iglesia estamos sintiendo cómo el enemigo se ha levantado contra los principios morales y espirituales de Dios, contra la familia, contra la educación de nuestros hijos, contra la identidad de género que Dios estableció desde un principio, hombre y mujer, contra los valores de una sociedad íntegra. El enemigo se ha levantado contra todo lo que se llame Dios o tenga ética y moral. El sistema de este mundo quiere destruir el templo, pero no un edificio. Él lo que quiere es destruir ahora el templo, pero que es usted y que soy yo, el templo del Espíritu Santo, que somos la iglesia del Señor. En el verso 3, si usted me ayuda a mirar ahí donde este pasaje leímos, en el verso 3 nos dice que el rey dijo a Aspenaz. Aspenaz era el jefe de los eunucos en el palacio de Nabucodonosor. Y le dijo el rey Aspenaz: traedme de los israelitas a los del linaje real, a los príncipes, traedme la realeza. Esto es interesante, hermanos, porque precisamente hoy está pasando esto. El enemigo y el sistema de este mundo sabe muy bien a quién debe atacar primero, quién debe persuadir primero, a quién debe cambiarle primero su manera de pensar, su forma de adorar, su identidad y hasta su fe. El enemigo va primero por el linaje real. Y usted no se le puede olvidar lo que el Señor dice de nosotros en 1 de Pedro 2:9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el enemigo sabe que al que hay que atacar primero son aquellos que tienen el conocimiento del evangelio, son aquellos que se guardan en integridad, son aquellos que oran, son aquellos que buscan la presencia de Dios, son aquellos que se congregan, son aquellos que estudian la palabra. A esos el enemigo está pidiendo, porque sabe que si ataca a esos y los cautiva, mucha gente detrás de ellos también van a ser cautivados. Él va por ti. Y Él va por los nuestros, por nuestros hijos. Mire las especificaciones que debía tener aquellos judíos. En el verso 4 nos deja ver eso. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Oiga eso. O sea, santos, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ese lenguaje era el que se usaba en Babilonia en ese tiempo. Satanás quiere que tú adoptes otro idioma, ¿sabes? Otra forma de hablar, un lenguaje mundano, carnal, un lenguaje no basado en la palabra de Dios, sino en las mentiras y en las costumbres del mundo. Él quiere hacer un cambio de identidad absoluto y así borrar toda presencia de Dios que haya en tu vida. Hermanos, esta es la misma estrategia que tiene el enemigo para esta sociedad y para la iglesia, para nuestros hijos, para nosotros. El adoctrinamiento a nuestros hijos en las escuelas con la ideología de género está tan disparado hoy en día, hermanos, de una manera tan directa y frontal hacia nuestros hijos. La imposición directa y subliminal a través de los medios visuales, publicidad en YouTube, en Facebook, las redes sociales, Instagram, Netflix, series, películas, programas de televisión, un adoctrinamiento directo a la sociedad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es increíble, hermanos,
el aumento de contenido satánico y hechicería a través de los juegos y juguetes infantiles, a través de las películas supuestamente para el público infantil. Hace unos días una hermana nos decía que su niña estaba, una hermana de otra iglesia, que su niña estaba viendo aparentemente unos muñequitos muy inofensivos, muy nocivos, que no tenían cachos, no tenían diablos ni nada, eran animalitos, y que eran dos caballos, imagínense usted, dos caballitos que se habían enamorado, que eran machos los dos y que querían casarse. Imagínense usted, por esa estrategia les están tratando de adoctrinar a nuestros niños, y esa es la influencia que está usando el enemigo en esta generación, la misma que usó en Babilonia, queriéndoles cambiar a ellos todo y borrar toda presencia de Dios. Ellos iban a tener que olvidar con el tiempo el lenguaje de ellos, de los judíos, que Dios había establecido para ellos, las costumbres, los principios que Dios les había enseñado a ellos. Ellos iban a olvidar eso porque iban a ser adoctrinados por maestros que habían en Babilonia. Hermanos, el sistema de Satanás quiere secuestrar y llevar cautiva las mentes de nuestras familias. ¿Sabía usted eso? De nuestros niños y jóvenes. El diablo abiertamente ha revelado sus estrategias de ataque, pero reprendemos en esta tarde en el nombre de Jesús todo ataque que el enemigo quiera imponer en nuestras familias. Yo no sé si usted puede decir: hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y nos llaman muchas veces homofóbicos por predicar la verdad de Dios. Y quiero dejar algo muy en claro, mis queridos hermanos, que nosotros no somos homofóbicos. La iglesia no es homofóbica. ¿Qué es homofóbico? Lo que el mundo le llama homofóbico, o en el término, en la lengua de ellos, homofóbico para ellos somos aquellos que rechazamos el adoctrinamiento y el recibimiento de esa doctrina de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Los que no estamos de acuerdo con ellos, entonces somos tildados, calificados como homofóbicos, como que si los odiáramos a las personas que practican el homosexualismo, el lesbianismo y tantas cosas más, pecados de inmoralidad sexual, porque ellos dicen: me está atacando, no respeta mis derechos de vivir como yo quiera. Y claro que respetamos el derecho de que la gente viva como quiera. También para nosotros es la ley. También deben de respetar nuestra creencia y la defensa que ejercemos a través de la palabra del Señor. Pero si aquí llega a entrar alguien que practica la homosexualidad, nunca nosotros podemos juzgar a esa persona. Por favor, nadie vaya a hacer eso. Lo que nos enseña la palabra de Dios es amarlos. Y los amamos tanto que les tenemos que predicar la verdad del evangelio. Decir la verdad no es homofobia, sino que es una muestra de amor. No te odiamos, Dios no te odia. Se odia aquel que no acepta su propia naturaleza. Y nosotros tenemos que, a pesar del lenguaje de los caldeos, a pesar de las costumbres de Babilonia, del mundo, nosotros no podemos vender nuestra integridad, ni permitir que nuestro conocimiento de esta palabra, de este evangelio, sea llevado cautivo a ser adoctrinado por ellos. Todavía el Señor tiene un remanente fiel, y es la iglesia del Señor, que se guarda, que viven en santidad, que rechazan todo acto inmoral y pecado que ofrece el mundo. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. Por eso nos duele tanto que nuestros niños solamente puedan venir 1 hora, 2 horas un domingo a la iglesia, sabiendo que ellos son adoctrinados 7 días en la semana. Y aquí tratamos de hacer milagros durante 2 horas solamente, pero estos niños se nos van, y si los papás no les enseñan con el ejemplo la verdad del evangelio, nuestros niños van a ser adoctrinados en el colegio, en la televisión, por amistades, etcétera, etcétera. Me duele tanto la falta de responsabilidad de un papá que es conocedor del evangelio y que prefiere quedarse un domingo en casa viendo televisión, y su niño con deseos de venir a la iglesia, pero por caprichos personales, porque tengo algo en mi corazón contra fulanito o fulanita, no voy a llevar a mi niño a la iglesia. Los niños no pueden manejar carro.
Y lo que usted no sabe, papá, es que un día usted va a llorar lágrimas de sangre, porque todo acto de rebeldía se te va a devolver y lo vas a ver reflejado en tus hijos. Tú le puedes decir a tu niño, compórtate en la iglesia. Tú le puedes enseñar un versículo en la semana para que el domingo cuando venga, él diga el versículo. Eso está bien. Pero si tu niño que vive contigo las 24 horas del día ve que papá y mamá hablan del pastor, ve que papá y mamá no tienen una vida de oración, ve que papá y mamá mantienen más en el televisión que leyendo la palabra, que discutiendo como perros y gatos en la casa, hermano, los niños no van a entender el mensaje, el evangelio, porque nuestros niños aprenden no de lo que decimos, sino de lo que vivimos. El mejor ejemplo que un padre le puede dar a su niño es vivir lo que le enseña. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra quién, no es contra nadie, hermano, de esta tierra. Y yo quiero que podamos entender esto, mis queridos hermanos. Nuestra lucha no es contra tu prójimo, contra tu hermano, contra tu hermana, no. No es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hermanos, yo como pastor tengo que percibir y tener discernimiento de esto, porque cuando tal vez pueda haber, como en muchas iglesias pasan y en las mejores pasan, que personas que tal vez batallan con la rebeldía y tal vez tienen ciertos problemas personales o emocionales hacia un líder espiritual, y por razones que él solamente conoce no quiere venir a la iglesia, o por muchas otras razones, yo tengo que discernir que mi lucha no es con él, sino con la influencia que está trabajando a través de esa persona. Porque nuestra lucha no es contra un apellido, una persona, un hombre, una mujer. Nuestra lucha, hermano, es espiritual. Por eso a las personas las tenemos que amar, sin importar su condición. Pero eso no puede negociar el predicarles la verdad, porque si no los amáramos, hermanos, no les predicaríamos la verdad de Dios y les predicaríamos lo que ellos quieren solamente oír. Aquí en Houston hay iglesias mega gigantes. Son miles de personas. Descubre al campeón que hay en ti. Y va gente para escuchar charlas motivacionales, escuchar charlas de superación personal. Dios te quiere dar riquezas, Dios te quiere hacer un emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, Dios no quiere sacar el emprendedor que hay en ti. Dios quiere sacar el pecado que hay en nosotros para que el verdadero campeón del Gólgota viva en ti. Y la gente llena esos lugares porque están escuchando lo que quieren oír. Y las iglesias que carecen de personal, lo que casi no va la gente, es que me hacen sentir mal con ese evangelio. Y la gente quiere venir a escuchar a Dios, pero no quiere comprometerse con Dios. No quieren dejar el pecado, no quieren dejar la rebeldía, no quieren dejar las prácticas del mundo. Y los amamos a todos, pero tenemos que predicarle la verdad del evangelio, hermanos. El evangelio se tiene que predicar completo. No le podemos quitar la cruz. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que no me ame a mí más que a madre, padre, hijo, esposo, esposa, no es digno de mí. Hermanos, Satanás quiere cortar desde la raíz todo conocimiento de Dios que heredarán nuestros hijos a través de nosotros. Esto es preocupante. Él va a querer castrar. Y voy a usar esta palabra porque aquí hay algo sobre este pasaje muy interesante y muy triste que hicieron en Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Él va a querer castrar tu fe para que no des hijos espirituales. Miren, hermanos, Daniel, que era un jovencito en ese entonces, Ananías, Misael y Azarías, ellos fueron hechos eunucos. Eunucos, es decir, fueron castrados para nunca poder tener familia e hijos. No sabemos si Daniel, cuando era joven, junto con esos muchachos, iban llevados cautivos hacia Babilonia. No sabemos si ellos tenían una novia. Seguramente eran jóvenes que eran del linaje real, que querían un día tener descendencia, familia, casarse, un hogar. Pero al ser llevados allá a Babilonia, lo primero que hizo el enemigo fue castrarlos para que de ellos no saliera descendencia. Toda la vida Daniel, Ananías, Misael y Azarías tuvieron que quedarse solos y nunca poder tener familia. El rey de Babilonia no solo los afectó psicológicamente, sino también físicamente.
Ellos eran unos simples jovencitos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Imagínense cómo ellos se habrían sentido. Isaías 39:7 dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ya Isaías lo había profetizado. El enemigo los trató de destruir en todo el sentido de la palabra. Hoy el enemigo, hermanos, les ha castrado la lengua a muchos cristianos para no predicar el evangelio. Hoy el enemigo ha castrado a muchos y los ha hecho eunucos espiritualmente hablando. No dan fruto, no reproducen los dones y talentos que Dios les dio. Se han adaptado al sistema del mundo. Hoy ya no hay prioridad para servirle a Dios, ser útil en la iglesia, estar dispuesto a crecer en el conocimiento de la palabra y en sabiduría. Hoy muchos son diligentes para servir en un palacio llamado Babilonia o mundo, pero perezosos para servirle al Dios vivo. Miremos por favor en el verso 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¡Wow! El rey de Babilonia ordenó a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, a que estos jóvenes se les diera comida dedicada a los dioses babilónicos. Comida y vino de la misma porción del rey. Imagínese usted, del rey de Babilonia. Sin embargo, Daniel propuso, y aquí es donde quiero que nos concentremos un poco, por favor. Daniel, a pesar de haber sido eunuco, a pesar de haber sido instruido por 3 años en la Universidad de Babilonia, allá les enseñaron: mira, Daniel, estos son nuestros dioses, dioses paganos. Olvídate de tu Dios y aprende nuestra lengua, aprende nuestros métodos de hechicería, aprende nuestra lengua de los caldeos. Querían adoctrinarlo, hermano, cambiarle la identidad, borrar toda presencia y conocimiento de Dios. Pero no sabían que este joven, aunque lo hicieron eunuco, aunque lo llevaron cautivo, tenía integridad y todavía tenía la presencia de Dios en su corazón y en su mente. Por eso, cuando él se dio cuenta que lo querían hacer partícipe de comer la comida dedicada a los dioses de Babilonia, él le dijo al jefe de los eunucos: te pido, te ruego que no me obligues a comer de la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel hace un acto de fe y hace un trato con Melzar, el encargado de darle comida del rey. ¿Y sabe qué dice Daniel? Denos legumbres. Aquí les voy a dar una dieta si usted quiere bajar de peso. Le dice: denos legumbres y agua para beber durante 10 días. Y verán que estaremos de buen aspecto y saludables. Le dijo: no te preocupes, a punta de legumbres y agua nosotros vamos a comer y beber durante 10 días. Y verás luego que nuestro aspecto va a estar saludable, aún mucho más de los que comen la comida del rey. Daniel sabía que si él era fiel a su Dios, él los iba a guardar y a bendecir en tierra extranjera. En el verso 5 nos sigue diciendo que ellos serían adoctrinados por 3 años en conocimientos babilónicos y en la lengua caldea. En Babilonia habían magos, hermanos, astrólogos, hechiceros, que serían los maestros por 3 años de estos jóvenes. Les enseñarían a conocer los diferentes tipos de dioses babilónicos, a conocer los astros, el zodiaco, y asimismo a reverenciar y adorar las estrellas, el sol, la luna, que eran dioses mitológicos para ellos. Marduk era el más poderoso de los dioses de Babilonia. Anu, el dios del cielo. Enilín, el dios del aire. Ea, el dios de las aguas. Sin, la luna. Shammah, hijo de Sin, era el dios del sol. Eshafar, diosa del planeta Venus, era la diosa del amor, pero también era la diosa de la guerra. Imagínese usted las materias que tenía que estudiar estos jóvenes llevados cautivos. Pero estos jóvenes sabían a quién debían clamar. Estos jóvenes tenían temor de Jehová, temor de Dios. Ellos nunca se adaptaron a las costumbres de Babilonia, ni guardaron en su corazón ese conocimiento pagano. Y quiero decirle a mis queridos jóvenes que
que tal vez se encuentran aquí o hermanos que estudian. Muchas veces en el pasado se escuchaba decir de nuestros padres cristianos: no vayas a la universidad porque te vas a apartar. Para ellos era un pecado ir a una universidad porque creían que allá iban a ser adoctrinados con filosofías y cosas de hombres y se iban a apartar. Pero hermanos, yo no veo eso en la palabra de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con alguien y cuando alguien tiene aferrado a Dios en el alma y en el corazón y en la mente, uno se guarda íntegro y Dios está con uno en todo lugar. Dios no está en contra de que los jóvenes se profesionalicen y estudien. No, es una bendición que tengamos abogados en la iglesia, doctores, médicos, ingenieros. Dios bendice a alguien que se capacita. Qué bendición tener cristianos en la NASA. Qué bendición tener cristianos que construyan rascacielos. Claro. No, es que los cristianos solamente oramos y vamos a la iglesia. No, estudie, prepárese, pero nunca venda su identidad. Nunca negocie su fe ni su conocimiento de Dios. En el verso 7 dice: Babilonia les cambia los nombres hebreos que ellos tenían y les ponen otros nombres babilónicos. Wow, mire, esto es un ataque frontal contra la identidad de ellos. Ok, los estuvimos 3 años enseñando la lengua de los caldeos, enseñando nuestros dioses, enseñando nuestras costumbres. No quieren comer la comida del rey. No quieren confesar con sus labios a nuestros dioses babilónicos. Vamos a cambiarle los nombres. ¿Y sabe por qué quería cambiarle Babilonia los nombres a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? ¿Sabe por qué? Porque al cambiarle los nombres, el nombre que ellos habían recibido allá en su tierra, el nombre en el cual sus padres habían profetizado sobre ellos, tenía un significado poderoso en Dios. Y el enemigo quiso cambiarles el nombre para cambiarles el significado y que ellos tuvieran otra profecía para sus vidas. Usted sabe que los israelitas no ponen el nombre porque sí. Cuando ellos ponen el nombre a sus hijos, lo ponen pensando en una profecía, en una bendición a futuro. Por eso hoy es muy raro que haya personas que se llamen Nabucodonosor. Por eso una persona no tendría un hijo o no sé, le pondría tal vez por ignorancia: te voy a poner, qué bonito Judas Iscariote. No, tal vez conocemos gente que le pusieron nombres así, tal vez porque sus padres ignoraban el significado que trae un nombre. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo era uno de los que cambiaba los nombres. Los cambiaba. Jacob le cambió el nombre porque su nombre significaba usurpador, mentiroso. Ya no te llamarás así, desde ahora te llamarás Israel. Abraham, ya no te llamarás Abraham, porque serás padre de multitudes. Cefas, ya no te llamarás así, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Desde ahora serás Pedro. Por eso di gracias a Dios que mamá me puso José. El nombre de José significa el que se provee. Dios se extiende. Busque el significado de su nombre. Puede tener un significado precioso. Y los judíos sabían que al poner el nombre a sus hijos, la personalidad, el carácter, la bendición de Dios iba a ir sobre ese nombre, sobre esa vida. El Señor me reveló el nombre de mi hijo. Oramos a Dios: ¿qué nombre le pongo a mi hijo? Brad Pitt, no. Tom Cruise, no. ¿Qué nombre le pongo a mi hijo? Y mi esposa y yo orando, y el Señor nos dijo: él es un regalo de Dios, Nathan. ¿Y sabe qué significaba el nombre de Daniel? Dios es mi juez. Y se lo cambiaron por Belsasar. Bel, que es un dios pagano, protege tu vida. Ananías significa Jehová ha perdonado, pero lo cambiaron por Sadrach, Marduk, hijo del principal del Dios. Misael, Dios es mi salvación. Se lo cambiaron por Mesat, que significa a la sombra del príncipe Acú, que eran dioses paganos. Azarías, Jehová es mi ayudador. Se lo cambiaron por Abednego, siervo del dios Nego. Y al cambiarles el nombre por dioses babilónicos, Babilonia trataba de que ellos olvidaran sus raíces y el significado profético de sus nombres. Hermanos, no podemos olvidar quiénes somos. No lo podemos olvidar. Sobre nuestras vidas tal vez te llamarás Pedro, Carlos, María, José, Gustavo, pero sobre nuestras vidas fue invocado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Cuando el enemigo nos ve, hay un sello que dice Jesús, Hijo de Jesús. Por eso es muy importante que cuando nos bautizamos
Para recibir el perdón de nuestros pecados necesitamos el nombre de Jesús. Hace unos días vi una historia que me llamó mucho la atención. Un hombre que estaba en doctrina para hacerse bautizar. El pastor le dijo: te voy a dar un regalo. Ok, pastor. Y sacó un cheque del pastor. El pastor sacó la chequera y le puso $1,000. Y ese simpatizante ya estaba todo contento. Uy, qué regalazo. Y en el cheque le dijo: te voy a dar un cheque para que vayas y lo cambies. Y ese dinero es para ti. Y le dio el cheque. Lo llenó, se lo dio. Y le dice: ve y cámbialo. Y el hombre se va al banco. Esto es un ejemplo real, una experiencia real. Y el hombre se va al banco. Y cuando llegó al banco, puso el cheque, lo dio. Y el señor que estaba en el banco le dice: qué pena, señor, no le podemos dar el valor que está aquí, los $1,000. ¿Por qué? Revise por qué. Mire lo que dice quién le dio el cheque. Necesitamos el nombre de la persona o la firma de la persona que le dio el cheque para saber que no es un fraude. Y cuando este hombre toma el cheque dice: pastor, padre, hijo. Y el pastor: ¿por qué puso esto? ¿Cómo así que pastor, padre e hijo? Tal vez se equivocó. Y entonces la señorita le dice: qué pena con usted, pero no le podemos dar ni un centavo si no pone el que le dio el cheque el nombre. Y entonces el hermano se va otra vez ofendido y se va donde el pastor y dice: pastor, ¿usted por qué me dio este cheque así? ¿Por qué no te lo cambiaron? Porque no está su nombre. Y entonces ahí vino revelación para este joven. Le dijo: ¿sabes qué necesitas para que te den el dinero? Mi nombre. Y lo puso ahí. ¿Y sabes qué necesitas para que Dios te perdone los pecados? El nombre del que murió en la cruz. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Por qué no le damos un aplauso a ese nombre poderoso? Gloria al nombre del Señor Jesús. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted y yo vivimos en Babilonia, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos hijos de un rey más grande que el príncipe que gobierna este mundo. Hermanos, la invitación en esta tarde es: no te contamines con el mundo. Dios se manifestó poderosamente en ellos y no los desamparó. El testimonio de las Escrituras: Dios le reveló a Daniel la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y aquí quiero, para terminar este sermón, decirles algo a todos mis hermanos. Dios nos puede usar aún estando en Babilonia. Dios nos puede usar rodeados de un mundo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra del conocimiento de Dios. Dios nos usa, hermanos. Y se lo voy a declarar bíblicamente. El testimonio de la palabra nos dice que aunque Daniel estaba allá en Babilonia, Dios lo usó para revelarle el sueño que tuvo Nabucodonosor. Los 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego y Dios se metió con ellos al horno. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos de paso como peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. No se enamore de las cosas del mundo. Tengamos planes de comprar una casa, tengamos planes de hacer proyectos, está bien, pero usted y yo sabemos que esto es un paseíto nomás. Estamos solamente por un tiempo, sea que muramos o sea que el Señor venga por la iglesia. Nada te vas a llevar. Yo no me puedo llevar ese carro, no me puedo llevar una casa, no me puedo llevar ni este propio traje que tengo. El día que el Señor nos llame, solamente lo que se va a ir es nuestra alma a su misma presencia. Los dedos de Dios escribieron en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsine. Daniel en el foso de los leones, ¿se acuerda qué pasó? A causa de la ley de Media y de Persia, es decir, nadie podía orar en 30 días. Sin embargo, Daniel, cuando supo de esto, entró a su casa y abrió las ventanas que daba hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermanos, la ley de Media y de Persia era: no te arrodilles, no ores, porque si te arrodillas en 30 días y oras a tu Dios, Daniel, te vamos a matar. ¿Y qué hizo Daniel? Aunque me maten, oró más, abrió las ventanas como diciendo: para que me miren. Abrió las ventanas, las puertas, y se arrodillaba 3 veces al día y hablaba con su Dios. Y usted sabe la gente cómo es de comunicativa. Llegaron a decirle a Nabucodonosor: él no te respeta, no obedeció tu mandato, oh rey.
y lo mandaron a llamar y lo tiraron al foso de los leones, pero allá ni los leones pudieron tocar la vida de Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel, aunque estaba en Babilonia, no era de Babilonia. Daniel era un hijo de Dios. Y finalmente, sin importar que él estaba en Babilonia, por cuanto se guardó para Dios, el Señor le reveló a Daniel poderosas profecías para el presente y el futuro. 1, la estatua de Nabucodonosor. 2, la visión de las 4 bestias. 3, la visión del carnero y del macho cabrío. 4, la profecía de las 70 semanas. 5, la profecía junto al río. 6, la profecía de los reyes del norte y del sur. 7, la profecía sobre el tiempo y el fin. En Babilonia Dios lo usó. Hermanos, ¿Dios nos puede usar en Crosby? Claro que sí. ¿Dios nos puede usar en esta ciudad Houston, en este mundo de tanto pecado? Claro que sí, claro que sí. Pero tenemos que guardarnos de no contaminarnos. Aunque estamos cautivos aparentemente en Babilonia o en el palacio del rey, nuestra fe, nuestra identidad está en Dios.